Muy bien, vamos a hablar en el día de hoy acerca de las finanzas y principalmente vamos a hablar de las ataduras financieras. O sea, en nuestra vida, toda nuestra vida está moviéndose siempre en función de la economía. Siempre, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, la economía, las finanzas, el dinero, los negocios son una parte muy importante de nuestra vida. Lo fue también en el ministerio de Jesús. Por eso Jesús, a diferencia de lo que algunos dicen que Jesús o Dios no necesita dinero, Jesús, el Hijo de Dios, cuando trajo la revelación del reino de los cielos a la humanidad, llamó a sus apóstoles y entre ellos había un tesorero. O sea, había alguien que recogía el dinero, administraba el dinero y malgastaba el dinero. O sea que eso también ocurría en el tiempo de Jesús. Así como hay hoy usureros y hay personas que infelizmente hacen mal manejo de los bienes de la iglesia o de las personas, en el tiempo de Jesús también ocurría lo mismo. O sea, no es algo nuevo debajo del sol. La palabra del Señor en Eclesiastés dice, no hay nada nuevo debajo del sol. O sea que no nos debe asombrar que así como en el día de hoy vemos malos manejos de la economía y malos manejos de las finanzas, en el tiempo de Jesús no nos debe asombrar que también lo había, incluso dentro de la iglesia local, incluso dentro del primer grupo que Jesús llamó y convocó para ser sus discípulos. ¿Ah? Ahora, finanzas, economías, nuestra vida, todo eso forma un combo. Todo eso forma un combo que hacen a nuestro diario vivir. Infelizmente mucha gente está, su humor, su carácter, su funcionalidad de la vida está demasiado ligada o demasiado atada a su bien económico actual. Si está bien de plata, si no le falta nada, está bien, está contento y es un gato manso. Pero si está con falta de plata o está con muchas deudas, ya se convierte en un perro rabioso. Mucha gente es así, a mayor o menor nivel, según la economía, las finanzas y la administración propia de cada uno. Hoy vamos a ver, hoy y tal vez mañana, a la misma hora, vamos a incursionar en el tema de las finanzas brevemente, pero también vamos a analizar en profundidad muchas cosas, porque es un tema demasiado amplio para darlo en dos charlas o en una charla. Así que presten mucha atención, los que tengan para anotar pueden anotar, y si no, después yo les paso los textos en un mensaje, si así lo quieren. Vamos a comenzar por la palabra del Señor, ¿verdad? Primeramente, ya que estamos hablando de nuestra vida, debemos hablar y entender de que cómo vivimos. Vivimos bajo nuestras leyes, bajo nuestras normas, bajo lo que a nosotros nos parece, o vivimos bajo la ley de Dios, bajo la ley del amor. No estamos hablando de la ley de Moisés, las 613 leyes, no. Estamos hablando de la ley de Dios, la ley del amor. ¿Cuál fue la ley del amor que Jesús enseñó? Primeramente, amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos Jesús enseñó y dijo que se centraba toda la vitalidad de la ley universal que Dios entregó para la humanidad. Valga la redundancia universal. Entonces, el amor siempre tiene que formar parte de nuestra administración. Usted va a decir, ¿qué tiene que ver el amor con el dinero? Todo tiene que ver. Porque una cosa es el amor y otra cosa es la pasión. Son cosas muy distintas. Mucha gente confunde amor con pasión. Entonces, el dinero, el manejo de las finanzas, tiene que ser en el amor de Dios, para comenzar. Y es fácil de lograr cuando yo conozco a Dios, cuando yo tengo una relación con Dios. Entonces, lo primero que debemos entender como hijos de Dios es que debemos vivir bajo la ley del amor, de ese amor, el amor de Dios y el amor hacia el prójimo. Cuando yo amo a Dios, temo a Dios, obedezco a Dios. Cuando yo amo al prójimo, por temor a Dios y por obedecer a Dios, voy a cuidar a mi prójimo, voy a honrar a mi prójimo, no le voy a hacer nada que le cause daño a mi prójimo. Vamos a analizar la profundidad que tiene esto en la vida de cualquier cristiano. Entonces vamos a ver en Gálatas capítulo 5, versículo 13, lo que dice la palabra del Señor en cuanto a la vida cristiana
en función de la ley del amor, para las finanzas, para el buen pasar económico de los cristianos y para que nuestra familia viva bien, holgadamente, ¿verdad? En abundancia. ¿Ya? El apóstol Pablo dijo, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Y después culmina su discurso diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto es parte de nuestra vida cristiana y es parte de nuestro peregrinar. ¿Ah? Entonces, Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos con amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vemos que no solo Jesús habló de esto, sino que también el apóstol Pablo. Vemos que a lo largo del Nuevo Testamento se menciona el hecho de que nuestra vida debe ser centralizada, guiada, dirigida normativamente por la ley del amor, como Jesús lo dejó para nosotros también. En Proverbios capítulo 13, versículo 18, dice la palabra del Señor lo siguiente, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. ¿Están entendiendo esto, no? Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Enlazamos este pensamiento de Proverbios con lo que leímos recién en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Entonces, cuando yo entiendo que toda la ley está en esta sola palabra, se cumple, amarás a tu prójimo como a sí mismo, cuando yo entiendo de que recibo un consejo de mi prójimo, en este caso puede ser mi pastor o mi líder inmediato, que sería la voz de Dios para mi vida en mi congregación, y me aconseja en cuanto a mis finanzas, en cuanto a mi economía, ¿tá? Cuando me aconseja en cuanto a las finanzas y en cuanto a la economía, y yo menosprecio ese consejo, cuando viene el pastor o el líder y te dice, mira hermano, yo creo que estás manejando mal tu dinero, deberías tomar conciencia de las consecuencias, ordenate por la palabra del Señor, porque es lo que agrada a Dios y te va a ir mejor. Yo puedo tomar ese consejo de parte de mi pastor o puedo no tomarlo. Dios no me va a obligar a hacerle caso al pastor. Pero cuando yo entiendo que por la ley del amor amo a Dios, y si amo a Dios, temo a Dios, y si temo a Dios, lo obedezco, y en ese temor a Dios y en esa obediencia Dios me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ese prójimo en ese caso es el pastor que me está aconsejando, en ese caso es el líder que me está aconsejando, sea el diácono, sea un obrero de la iglesia, que nos está aconsejando en cuanto a la administración de nuestra economía, de nuestras finanzas. Entonces, cuando nosotros menospreciamos eso, Proverbios capítulo 13, versículo 18, dice, pobreza y vergüenza vendrá sobre nuestra vida. No queremos ser pobres, radicalmente pobres, y no queremos sufrir vergüenzas a nuestra economía y nuestras finanzas. No menospreciemos el consejo. Si nosotros escuchamos el consejo, pongamos por obra el consejo. De esa manera, el mismo Proverbio capítulo 13, versículo 18 nos dice, el que guarda la corrección recibirá honra. O sea, el que hace lo que se le aconseja le va a ir bien. ¿Están entendiendo? El que hace lo que se le aconseja le va a ir bien. No porque lo dice el consejero, no porque lo dice el pastor o el apóstol, el líder, no. Es porque lo dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la autoridad. Número uno. Ahora, seguimos en la conducta del creyente, seguimos en la conducta diaria. Y viene la pregunta, ¿por qué yo no prospero? Si de pronto estoy haciendo muchas cosas medianamente bien, ¿por qué yo no prospero? ¿Por qué yo no logro determinadas metas financieras o económicas? Acá es cuando nosotros debemos analizar nuestra conducta. Habíamos hablado en el punto anterior en vivir bajo la ley del amor. Cuando vivimos bajo la ley del amor, nuestras conductas van a determinar lo que hay en nuestro corazón. La palabra del Señor dice que de lo que hay en mi corazón habla mi boca. Si en mi corazón hay permanente confusión, lo que yo manifieste va a ser permanente confusión.
Y a su vez, tal cual el pensamiento del hombre, tal cual el hombre es, tal cual el pensamiento del corazón, cuando mi corazón piensa mal en lo que tiene que ver con la economía, mis actitudes van a ser de derroche, mis actitudes van a ser en el error. Y el error es equivocarse, fallar, hacer las cosas mal. Entonces, es importante que nuestra vida de creyente tenga una conducta apropiada para un hijo de Dios. Cuando estamos diciendo una conducta apropiada para un hijo de Dios, no estamos hablando de la conducta que tienen los demás. Porque los demás hicieron esto o hacen aquello y yo lo voy a hacer para que me vaya bien porque Dios está conmigo. No, no funciona así. Funciona que a mí me va a ir bien porque hago lo que Dios espera que yo haga. Ahí sí va a funcionar. Ahí viene mi conducta diaria. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi conducta? ¿Cuáles van a ser mis actitudes? Lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, la palabra de Dios debe ser la que marque mi camino por el cual mis pies han de caminar y lumbrera mi camino. Porque cuando yo voy a enfrentar un negocio, cuando yo voy a enfrentar un desafío económico, cuando yo voy a planificar el futuro, cuando yo voy a planificar los siguientes meses de mi economía, yo necesito que la palabra de Dios ilumine mi camino. Que la palabra de Dios me muestre el negocio correcto, me lleve a hacer las cosas bien. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, dice la palabra de Dios, y Él hará. Cuando yo encomiendo mi camino al Señor, cuando yo pongo a Él delante, cuando yo dejo que Él dirija mis pasos, entonces yo estoy dejando que la palabra de Dios sea lámpara a mis pies. Y eso va a hacer que mi conducta fluya naturalmente por la ley del amor. Naturalmente mi vida va a fluir por la ley del amor. Entonces, vamos a seguir profundizando en cuanto a esto, y vamos a seguir profundizando porque lo tenemos en toda la Biblia. ¿Qué es lo que pasa cuando yo no permito que la palabra de Dios, la obediencia al consejo, guíe mis pasos? ¿Qué es lo que pasa cuando yo menosprecio el consejo? ¿Qué es lo que pasa cuando yo no escucho la voz de Dios? ¿Qué es lo que pasa cuando yo no escucho el consejo del pastor o el consejo de mi padre espiritual o el consejo de mi padre? En Ageo capítulo 1, versículo 5 al 7, Ageo capítulo 1, versículo 5 al 7, dice lo siguiente: pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, o sea, razonen bien lo que están haciendo, razonen bien lo que van a hacer, razonen bien por dónde van caminando. Fíjense lo que dice, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Por qué? Sembráis mucho y recogéis poco. Trabajás, te esforzás y no ves los resultados. O ves un resultado miserable. Meditad sobre vuestros caminos. Meditad cómo estamos manejando la economía. Cómo está mi capacidad de endeudamiento. Hay gente que se endeuda más de lo que puede. Gasta más de lo que gana en el mes. Y esa es la puerta que le abrimos a Satanás para que destruya la economía y la familia. Y Satanás es experto en darte todo lo que vos querés para que te haga mal. Experto. Vos querés una cosa, Satanás te lo pone en más cuota y con más facilidades, pero con más intereses, cosa de que no puedas pagarlo. Cuando llegues al final gastaste más de lo que valía al principio porque te lo metió por los ojos y te ganó, te sembró, el diablo te sembró la gana, te sembró la maldición y ahí caíste redondito o redondita. Entonces, eso se llaman ataduras financieras. Ataduras financieras. ¿Cuándo yo tengo una atadura financiera? Cuando gasto más de lo que tengo. Cuando no puedo controlar mi impulso de gastar. Cuando compro cosas que no necesito. Bajo ningún concepto las necesito. Entonces, ahí yo tengo que abrir los ojos, meditar bien sobre mis caminos, porque estoy sembrando mucho y recogiendo poco. Porque estoy trabajando, o alguien de mi familia está trabajando, ¿verdad? Y estoy menospreciando, malgastando, derrochando, haciendo lo que no se puede. ¿Me están entendiendo? Es como la hermana que es productora, es como si fuera al tambo, ¿verdad? Preparara todo su trabajo allí, ¿verdad? Y abriera las puertas, dejara salir el ganado y ocupara toda la leche y el producto y lo tirara y usara para regar las plantas la leche. Es exactamente la misma locura. Es una pérdida permanente y es una puerta a una maldición, porque eso genera en el futuro consecuencias. De pronto usted va a decir, le abrí la puerta al ganado que se fuera, no lo ordeñé,
tiré la leche para regar los tomates, es un día, no pasa nada, mañana voy a ordeñar, pero de pronto mañana las vacas no tenían tanta leche, de pronto hubo una bacteria, hubo un algo allí, se perdió la cosecha. No sabemos lo que va a pasar mañana. Entonces, administremos bien nuestra economía hoy, manejemos bien hoy lo que vamos a hacer, meditemos bien sobre nuestros caminos. Ageo capítulo 1, versículos 5 y 6 y 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos. No importa decir yo tengo a Dios, porque teniendo a Dios y todo, usted puede abrir el corral de las vacas, dejarlas salir y tirar toda la leche para regar tomate, confiando en que Dios mañana lo va a bendecir. Bueno, pero si yo meditara bien sobre mis caminos, yo hoy hacía que esa leche, si no la puedo vender, la hago queso, o hago algo más productivo. Le doy a los niños que no tienen, por ejemplo, antes que regar unos tomates. Entonces yo tengo que meditar bien mis caminos. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo con lo que Dios me está dando? Me encantó ayer la palabra del Señor cuando el Señor me estaba ministrando en el púlpito y yo entregaba la palabra y yo hablaba con la hermana que tiene el campo y yo le decía, te lo dio Dios, te lo dio el Señor, y las vacas y el ganado y lo que sea, te lo dio el Señor. Honramos a Dios con eso, damos gloria a Dios. ¿Es con tu esfuerzo, es con tu trabajo, es con tu sacrificio? Sí, pero te lo dio Dios. Y cuando yo tengo a Dios en mi corazón, Él me lo dio, yo reconozco que Él me lo dio, entonces si Él me lo dio, yo voy a aprender a administrarlo mejor para que Él lo multiplique. Para que Él lo multiplique. Llegaron a Jesús con unos pocos panes y unos pocos peces. Unos pocos panes y unos pocos peces. Y comieron más de 5.000 personas. Unos pocos panes y unos pocos peces. Oraron, Jesús oró, los bendijo y se multiplicó. Nuestra finanza, nuestra economía, nuestro dinero, todo lo que nosotros tenemos, honremos a Dios con eso. Presentémoslo al Señor, porque podemos generar en nuestra vida ataduras financieras. Así que vamos a reflexionar en algunos puntos a partir de ahora. Vamos a anotar algunos puntos ahora y ponga mucha atención a esto. No necesita que me las responda a las preguntas, respóndaselas usted con Dios. ¿Se entiende? Incluso puede anotar las preguntas para después hacérselas usted mismo, ¿verdad? Cuando recueste la cabeza en la almohada, en un momento de reflexión suya con la Biblia. Mañana, pronto al mate, abre la Biblia, se sienta y se lee a usted mismo esta pregunta. ¿Usted está siempre endeudado? ¿Usted gasta dinero cuando está muy deprimido? Hay gente que cuando está muy deprimido se endeuda más. Hay gente que cuando está muy deprimido engorda más. Hay gente que cuando está muy deprimido gasta más. ¿Te enferma emocionalmente? ¿Te afecta emocionalmente no poder comprarte algo todas las semanas o todos los meses? ¿Afecta tu humor? ¿Utilizas el dinero o tus finanzas o tu capacidad financiera para dominar a tu entorno? Sea tu mujer, tu esposo, tus hijos, tus hermanos, el lugar donde tú estás sosteniéndolo. Hay gente que por tener una propiedad o tener algo de dinero se cree el dueño del circo. ¿Nos entendemos? Y maltrata a todos los que están ahí porque él es el dueño del circo o ella es la dueña del circo. Entonces, ¿utilizas el dinero para dominar, para ejercer dominio y poder? Otra pregunta para reflexionar. ¿Te domina el dinero? ¿Te domina el dinero? Y seguimos con las preguntas. Seguimos con las preguntas. ¿Te domina la pobreza? ¿Te sientes pobre? ¿Te sientes miserable? ¿O sientes que tu vida está en la miseria? Aunque tengas tus necesidades básicas cubiertas, ¿piensas que eso es estar en la miseria? ¿Crees que teniendo más dinero vas a solucionar tus problemas? O sea, ¿crees que teniendo más dinero vas a pagar todas tus cuentas y terminó ahí el problema? ¿Crees que el dinero que cobras y ganas todos los meses, por el trabajo, por un sueldo, por una herencia, por una pensión, por un comercio, por lo que sea, crees que por tener que ese dinero es tuyo? Otra pregunta, y esta tiene doble filo. ¿Usted piensa que vivir sin endeudarse, o sea, usted piensa que para vivir bien hay que endeudarse? ¿Usted piensa que la única forma de progresar es vivir endeudado?
Otras preguntas más. 4 preguntas más. ¿Usted cree que vale por lo que tiene o por lo que aparenta? ¿Una mejor casa, una mejor televisión? ¿Me está entendiendo? ¿Usted es envidioso porque otro tiene y quiere tener lo mismo o algo mejor? ¿Qué le pasa a su corazón cuando otro tiene algo mejor que usted? O que usted piensa que es mejor. Usted puede, o mejor dicho, ¿usted tiene problemas para dormir porque está endeudado? Si estas respuestas, usted tiene un sí para la mayoría, usted está con una atadura financiera. Una atadura financiera. Así que lo que hoy Dios tiene para su vida es que medite bien sobre sus caminos. Medite bien sobre sus caminos. Porque usted puede estar viviendo una vida de atadura financiera y no darse cuenta. Sin importar que usted tenga 1 año, 10 años, 20 días dentro de la iglesia, usted puede estar con una atadura financiera y no se da cuenta. O se da cuenta y no puede hacer nada. Hay formas de salir adelante. ¿Cuáles son sus problemas financieros? Vamos a poner algunos problemas financieros más comunes y más normales en la mayoría de las personas y en la mayoría de las iglesias. Vamos a poner esos problemas financieros en la mesa, los más comunes. Número 1, la pobreza. La pobreza tiene problemas financieros o la pobreza es consecuencia de problemas financieros. La falta de trabajo genera problemas financieros, genera pobreza y viceversa. También la miseria. Hay gente que tiene, que no es pobre, que trabaja y que gana bien, pero es miserable. Viven endeudados. Y vivir endeudado es ser prácticamente un indigente, porque no tiene nada. El indigente no es dueño de nada, y el que vive endeudado no es dueño de nada, porque no tiene absolutamente nada, todo lo que tiene lo debe. ¿Nos entendemos? Es así como funciona. Entonces, yo recuerdo a Pedro y Pablo cuando subían en el templo de la Hermosa y se encontraron con un enfermo allí y le dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Qué interesante que usara los términos de finanzas y los términos de bienes materiales para sanar una enfermedad física. Entonces, nuestros problemas financieros, pobreza, falta de trabajo, miseria, deuda, etcétera, son consecuencia, o usted los tiene desde siempre. O sea, ¿usted siempre tuvo problemas con el dinero? ¿Usted nunca pudo levantar la cabeza? ¿Usted trabajó toda la vida pero nunca pudo ahorrar un peso para salir de vacaciones con su familia porque siempre está endeudado? Si su respuesta es sí, entonces usted tiene una atadura financiera. Si sus problemas financieros vinieron de repente, o sea, de repente, estamos hablando de causas, consecuencias, puertas, cosas que utiliza Satanás en contra de su economía. Sus problemas financieros, supongamos que vinieron de golpe. No es ni porque usted era pobre, ni porque usted estaba endeudado, ni porque usted tiene problemas económicos. Sus problemas financieros vinieron de golpe, así, ¡pum! Estábamos bien, o estábamos más o menos bien, y bueno, hicimos un negocio y salió mal, ¿verdad? Hicimos un buen negocio, salió mal, perdón, un mal negocio, perdimos y quedamos arruinados. Eso es un error de cálculo. Ahí faltó la lámpara a mis pies. Ahí faltó meditar sobre mis caminos. Porque si hubiera meditado mis caminos, no me hubiera ido mal en el negocio. Para que el negocio me vaya bien, tiene que estar Dios. ¿Me están escuchando bien? Hagan así. Para que me vaya bien, tiene que estar Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. Yo debo meditar sobre mis caminos. Si lo que yo estoy haciendo está siendo iluminado por la luz de Dios, por la palabra del Señor, o estoy actuando bajo lo que a mí me parece. Si no es bajo lo que Dios espera, estoy haciéndolo como a mí me parece. Entonces, a veces Dios permite que fracasemos para enseñarnos, y otras veces Dios permite que fracasemos de golpe para demostrarnos que nosotros somos demasiado orgullosos y debemos ser más humildes. A veces Dios prueba nuestro carácter y nos permite quedar en la nada. Lo vimos ayer en la palabra del rey Nabucodonosor en Daniel, ¿se acuerdan? Un rey que tenía todo y de pronto se quedó sin nada. ¿Por qué? Porque no escuchó el consejo, menospreció el consejo, lo leímos recién en el texto. Entonces, seguimos. ¿Los problemas son de repente? Bueno, seguramente eso puede ser un trato de Dios, no necesariamente eso es una atadura financiera, esa es una excepción a la regla.
pudo pasar algo mal, puede ser un mal momento, una prueba. No estamos hablando de una pandemia. Nosotros atravesamos una pandemia como familia y no tuvimos problemas económicos, no tuvimos problemas financieros. Y los que están acá en la pantalla saben que a mí no me entran fortunas, no me entran cantidades de dinero en la iglesia como para que yo viva holgadamente. Y está la tesorera de la iglesia, que alguien lo puede atestiguar. Entonces, y a nosotros no nos falta nada. Entonces vamos a otro punto de la pregunta. ¿Nuestros problemas financieros son cíclicos? ¿Tengo una temporada buena y una temporada mala? ¿Y una temporada mala y de vuelta otra temporada buena? O sea, es recurrente. Tengo un mes bien, un mes mal, un mes bien, un mes mal, un mes bien, un mes mal. ¿Tenemos así? ¿Estamos así? Nuestros problemas económicos y financieros son cíclicos, son recurrentes, son cíclicos. Es cíclico cuando se repite permanentemente. Tenemos una semana bien, una mal, 10 bien, 10 mal. A veces bien, a veces mal. No hay una continuidad. Ahora la pregunta es, ¿hasta dónde está Dios? Porque a mí Dios me bendice todos los días. Te bendeciré y serás de bendición. Te bendeciré y serás de bendición. Podemos tener una temporada mala, pero no podemos estar permanentemente en la mala y no podemos estar permanentemente pisando una baldosa dura, firme, y al día siguiente una baldosa flaca, débil, y caernos. No podemos estar levantándonos y cayéndonos a cada un paso. Eso significa que allí hay una atadura financiera que hay que descubrir cuál es, tratarla, administrarla y ser libre de ella. Seguimos. Sobre el tema de las ataduras. Vamos a hablar cuatro puntos ahora. Les voy a mencionar 4 puntos de ataduras que generan problemas financieros. Ataduras del pasado y del presente. Ataduras del pasado y del presente. Después vamos a hablar sobre ello. Lo segundo, herencias y maldiciones generacionales. Usted tuvo un padre miserable, usted va a ser miserable, sus hijos son miserables. Esas son herencias, maldiciones. Padre borracho, hijo borracho, nieto borracho, o drogadicto, o ladrón. Estamos hablando en el peor de los casos, ¿no? Pues también se transmite eso desde la cuestión de salud. Por ejemplo, padres con problemas mentales, hijos con problemas mentales, nietos con problemas mentales, o con problemas de cáncer, asma y otros síndromes. Son herencias. En lo espiritual se transmite en la herencia financiera y en la herencia espiritual, las cuestiones de las personas se transmiten de generación en generación. Por ejemplo, familias donde los miembros de, por ejemplo, mis padres, que son siempre no cristianos y ateos y de pronto van un día a la iglesia y otro día no, yo voy a estar exactamente haciendo lo mismo, voy a estar una temporada bien en la iglesia y una temporada no, y no voy a poder levantar cabeza como mis padres tampoco, hasta que yo me convierto. Siempre hay un punto final. Ninguna maldición, ninguna atadura tiene dominio absoluto sobre nosotros, a menos que nosotros se lo permitamos. No se olvide de esto. Ninguna atadura, ningún poder demoníaco, ninguna herencia tiene poder absoluto sobre nosotros, hasta porque nosotros le podemos poner punto final. Nosotros tenemos la autoridad en Cristo de ponerle punto final. ¿Por qué? Porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. El problema es que nosotros venimos con ataduras del pasado, con prácticas que teníamos, quiniela, tómbola, 5 de oro, casino, lo que sea, bebida, droga, salir de farra por ahí, gastar en lo que no debemos, entonces genera atadura. Después venimos a Cristo, venimos a la iglesia, pero seguimos haciendo esas cosas. Es lo que significa que allí hay cosas a las cuales yo no renuncié, yo no me aparté de esas prácticas y eso generó una atadura que se manifiesta en el presente. Cuando yo estoy en Cristo, cuando yo tengo una vida cristiana real, verdadera, una verdadera relación con Dios, yo no voy a ser igual ni a mi padre, ni a mi hermano, ni a mi tío, ni a mi abuela. Ellos tuvieron cáncer, yo no voy a tener cáncer. Ellos murieron del corazón, yo no voy a morir del corazón. Ellos son adictos, yo no voy a ser adicto. Ellos son pendencieros, yo no voy a ser pendenciero. Ellos andan en miseria, yo no voy a andar en miseria. ¿Por qué? Porque Cristo hizo en mí una nueva criatura. Y mira lo que le estoy diciendo. Cristo hizo en usted una nueva criatura. El problema es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de eso y pensamos que vivimos nuestra vida natural y punto. Y es cierto, nosotros vivimos nuestra vida natural, pero desde una nueva criatura que Dios hizo en nosotros. Porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El tercer punto que genera ataduras y maldiciones financieras es no seguir el plan de Dios.
Cuando yo resisto al plan de Dios. Dios entrega una visión para la iglesia y el pastor le transmite la visión a la iglesia y a usted se le antoja ir por la visión de cualquiera por ahí. Entonces, si usted no está siguiendo el plan de Dios, no se queje si vienen ataduras financieras o se potencian las que ya tiene, porque usted está saliendo de la voluntad de Dios. Cuando yo estoy en una iglesia, cuando yo estoy en un ministerio, en la iglesia, quien trae la visión o la palabra de Dios para la iglesia es el pastor, para la congregación, para la iglesia. No significa esto que Dios no tenga un plan divino para usted. Eso no significa. Dios en cada uno tiene un llamado, tiene un ministerio, tiene un talento, tiene un don, tiene algo que Dios depositó en la vida de usted. Eso hay que potenciarlo, eso hay que llevarlo a la presencia de Dios, hablarlo con el pastor y trabajar en eso para que usted logre caminar en el plan que Dios trazó para su vida. Entonces, cuando yo le doy la espalda a lo que Dios tiene para mi vida, estoy abriendo puertas a una atadura financiera también. ¿Ah? Y el punto número 4 es no tener un propósito correcto. Un propósito correcto. O sea, de lo que usted hace con su vida, el propósito que guía su vida, lo que dirige su vida en el día a día, si no sigue el propósito correcto de Dios y sigue el propósito de lo que a usted le parece o lo que la pantalla, la propaganda del Facebook, de YouTube, del Instagram, de las redes sociales, de la televisión le ofrecen, usted sigue ese propósito y usted cambia el propósito que Dios tenía para usted. Dios tenía un propósito para usted y usted, por ejemplo, Dios lo quería llevar a hacer una gira por el país y el pastor, Dios le mostró al pastor o Dios le puso en el corazón al pastor llevarlo a usted de paseo a un día, ¿verdad? Yo voy a hacer memoria de un evento nomás, ¿no? Un día yo invité a la hermana Elvinia a un congreso y de repente ella se le ocurrió hacer otro propósito. Pero si hubiera tenido ella otro propósito y no se hubiera unido al propósito correcto, que era ir al Congreso, se hubiera perdido esa hermosa fiesta en la cual participó. Y esa hermosa administración y esa hermosa palabra que recibió cuando fue con nosotros a Florida. Porque siguió el propósito correcto. La voy a tomar otra vez como ejemplo. Cuando subimos el cerro en Salamanca, el propósito de ella era no subir porque a ella le habían dicho que no. Pero el pastor le dijo que sí, usted suba. Crea, confíe en Dios. Y cuando subió, Dios le sorprendió. Dios le sorprendió. ¿Me está entendiendo? Cuando subió, Dios le sorprendió. ¿Tá? Yo espero que me vean bien, porque recién me trajeron un cartelito de que quedo medio congelado por momentos. Capaz que es acá. No sé si ustedes me ven bien. Si ustedes me ven bien y me escuchan bien, háganme así. Bueno, Herminia, si podemos, cerramos el micrófono. Así no hay ruidos. Muy bien. Ahora vamos a ver sobre el tema de las ataduras, dos tipos de ataduras. Número 1, las ataduras del pasado, lo que fue antes de mí. Y número 2, las ataduras del presente. Usted puede venir arrastrando ataduras financieras y económicas heredadas por su familia o puede estar arrastrando ataduras y maldiciones económicas que usted mismo generó en su pasado, siendo cristiano. Por ejemplo, cuando no diezmó, se le antojó por un mes o 2 meses no diezmar, y bueno, dentro de 3 o 4 meses usted está con problemas financieros serios, pero a usted se le antojó no diezmar ni ofrendar durante esos 3 o 4 meses. Entonces eso ahí le generó una atadura, a tal punto que ahora, hacia adelante, está con tanto problema económico que no puede ni ofrendar ni diezmar, porque no tiene. ¿Me explico? Hay gente que se enferma de tal manera que gasta muchas veces más de lo que debería gastar. Por ejemplo, si su diezmo, vamos a hacer un ejemplo, fuera de 3.000 pesos, ¿verdad? Que hoy lo mínimo de un diezmo son 2.000 pesos por los sueldos base, salario mínimo, ¿no? 21.000, algo así. Póngale, usted no diezma esos 2.000 o 3.000 pesos porque si quiere voy a dar eso al pastor, si es mi plata, yo me la gané laburando. Si usted va por la ley del amor y usted ama a Dios por sobre todas las cosas, entonces usted va a cumplir con su diezmo. Si usted no cumple con su diezmo, usted está negando a Dios con su palabra. No está dejando que la palabra sea lumbrera a su camino. Y a su vez está generando una maldición al futuro. El día de mañana le viene una crisis económica, financiera, puede ser a nivel social, general, como la pandemia, o puede ser puntual en usted o en su familia. Endeudamiento, pérdida de trabajo o una enfermedad. Una enfermedad
que si bien tiene todo lo demás bien, pero usted está enfermo, o alguien de su familia, de su entorno local, interno, se enfermó de tal manera que usted no gasta 2.000 o 3.000 en medicamentos. Usted gasta 7, 8, 9, 10.000 pesos en medicamentos, placa, estudio, viaje, taxi, ómnibus, lo que sea. ¿Me entiende lo que le digo? Así funciona el reino de los cielos. Hay mucha gente que no lo entiende y hay mucha gente que no lo quiere entender porque ama más el bolsillo que la palabra de Dios. Y el amor que tiene por la palabra de Dios y por Dios es ficticio, es creado por un espíritu de engaño que le dice que tiene razón en lo que él hace y en lo que él piensa. En Oseas capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Fíjense hasta dónde se traslada la maldición. A nuestros hijos. O sea que tengo que tener tanto cuidado yo en cómo administro yo mi vida en Cristo hoy, cómo es mi conducta hoy, porque no solamente me afecta a mí ahora, puedo estar generando ataduras hacia el futuro y puedo estar generando maldiciones para mis hijos. Maldiciones para mis hijos. Tengamos cuidado. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31, dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que le habían creído. Si vosotros permanecéis en mi palabra, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero hasta que nosotros no estemos realmente en la palabra de Dios, no vamos a conocer la verdad y vamos a seguir atados a las deudas, al endeudamiento, al despilfarro, al mal manejo, a la miseria, al trabajar mucho y progresar nada. ¿A cuánta gente conocemos así? Vamos a ver algunas verdades sobre esto. La primera, Proverbios capítulo 26, versículo 13. El que encubre sus pecados no va a prosperar, mas el que no confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Por qué digo el que encubre sus pecados? Porque si no está permaneciendo en la palabra de Dios, está pecando. Si yo camino en la palabra, no peco. No voy a estar pecando deliberadamente. ¿Me entiende lo que le digo? Porque todos somos pecadores, pero yo puedo pecar porque la vida me lleva en alguna circunstancia o puedo pecar deliberadamente. Son dos cosas muy distintas, muy distintas. Nosotros podemos vivir una vida en santidad perfectamente y una vida que agrada a Dios, obedeciendo a la palabra del Señor. También en nuestra economía, también en nuestras finanzas. Y el hecho de tener pecado sin confesar, el hecho de hacer un mal manejo sabiendo que lo estoy haciendo mal, es pecado. Porque estoy rompiendo toda la palabra de Dios que ya se me dio. Entonces, cuando yo no me aparto de ese pecado, cuando yo no me aparto de esa conducta, cuando yo no me aparto de esa actitud, sino que sigo insistiendo en ella, no alcanzaré misericordia. Porque Proverbios 26:13 dice, mas el que lo confiesa y se aparta, deja de hacerlo, alcanzará misericordia. Lo que significa que no importa qué tan hundido esté yo hoy en mis problemas económicos, significa que si yo hoy me aparto definitivamente, pongo un candado de este tamaño a mis deudas, a mis gastos, y empiezo a administrar como Dios espera que administre, entonces ahí Dios extiende su mano y me saca. Dios comienza a obrar en mi favor. Dios comienza a obrar en mi favor. Nosotros lo hemos hablado muchas veces en los testimonios de la iglesia, hemos visto cada bendiciones económicas en la iglesia tremendas, tremendas, y las seguiremos viendo, porque siempre buscamos hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. Vimos la primera verdad. La primera verdad es reconocer que tenemos un pecado y apartarnos de él para alcanzar misericordia. Si no lo hacemos, no alcanzamos misericordia. Otra verdad, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Ustedes no se engañen, porque a Dios nadie lo va a embromar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Usted no le puede poner excusas a Dios en lo que hace mal. Dios sabe lo que hay en su corazón. No le puede poner excusas a Dios. Dios lo conoce mejor que nadie. Usted al pastor lo puede engañar si Dios se lo permite. Si Dios le permite al pastor ser engañado, usted lo va a engañar al pastor. Pero a Dios no lo puede engañar. Entonces, todo lo que usted haga mal, sabiendo que está mal, quédese tranquilo que usted va a cosechar ese mal que está sembrando. Eso no va a cambiar. Y ese mal es pecado.
¿Qué es pecado? Pecado es cerrar el blanco. Pecar es dejarme seducir por Satanás y creer una mentira. Cuando yo creo una mentira de Satanás, esa mentira se vuelve una verdad para mí y me ata a un engaño. Y ese engaño me lleva a equivocarme una vez, tras otra vez, tras otra vez, tras otra vez. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Meterle un candado a Satanás y terminarlo ahí. Se terminó. A partir de ahora, yo cambio de actitud. A partir de ahora, yo cambio mi accionar económico y financiero. A partir de ahora, voy a hacer lo que Dios espera que yo haga. Y se terminó. Satanás, hasta acá tuviste dominio en mi economía, hasta acá tuviste dominio en mis finanzas, y hasta acá tuviste dominio en mi salud y en mi familia. Entonces, cuando yo le creo una mentira a Satanás, seguí gastando, seguí tirando, seguí haciendo esto, Dios te va a prosperar, Dios te va a prosperar. El diablo te dice que Dios te va a prosperar, para que te sigas endeudando, para que sigas despilfarrando, gastando lo que no necesitas. Es así. Es lo mismo que hablábamos recién. Dios le puede decir a la hermana, ordeñá las vacas, sacate 1000 litros de leche y regá los tomates. Total, mañana Dios te va a dar más leche de las vacas, te las va a multiplicar. Porque la tierra necesita algo de agua y por lo menos las vacas sueltan la leche y se moja la tierra. Y si tú le crees esa mentira al diablo, no vas a tener leche. Y los tomates se te pueden morir todavía. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Cuando yo le creo una mentira a Satanás, es muy fácil de identificar una mentira a Satanás. Cuando lo que yo voy a hacer contradice la palabra y contradice el bien de mi casa, la palabra del Señor dice: el que no provee para los suyos, el que no provee para los de sus casas, ¿qué dice la Biblia? Ha negado la fe, ha negado a Cristo. Cuando yo manejo mi economía de tal manera que daño mi hogar, estoy negando a Cristo, porque no estoy proveyendo bendición para mi hogar, estoy proveyendo maldición para los míos y para la siguiente generación. Tengamos cuidado en esto y abramos bien los ojos. Son dos áreas de conflicto. Número uno, la verdad. Y número dos, la mentira. La verdad relacionada con los principios y la verdad relacionada con nuestra realidad y nuestras prioridades. Eso genera un conflicto. Cuando mi economía, mi administración económica contradice los principios de la palabra de Dios en mi vida, y viene Satanás y me dice, hacelo, y me está llevando a la mentira, me está llevando al engaño, y a su vez me está engañando sobre mi realidad. Sobre mi realidad. Hay quienes compran ropa que no les queda, porque vieron que le queda bien a otro, pero a mí no me queda bien, caramba. Y ahí los vemos. Y después se mira al espejo y dice, ay, pero pensaba que le quedaba tan bien en la foto. Sí, en la foto, pero yo no era el de la foto. ¿Me está entendiendo? Y eso se aplica a todas las áreas de la vida. Se aplica a todas las áreas de la vida. Yo le doy un testimonio así, rapidito mío, por ejemplo, ¿no? Yo todos los negocios que hago los hago bien. Y no me han salido ningún negocio mal. Ninguno, y está mi esposa en la pantalla que me puede salir de testigo. Y Dios en primer lugar. Y yo gasto $4.000 en una moto, yo le gano 5. O le gano 4.500. No pierdo un peso en el negocio. Y el que compra mi moto, la compra en tal estado que me felicita por cómo se la vendí. Como pasó ayer, antes de ayer, que vendí la moto en $4.700. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque hacemos las cosas como las tenemos que hacer. Administramos bien, no me dejo engañar. Si yo vendo más barato de lo que gasté, si a mí me salió 4 y yo la vendo en 2, ¿estoy haciendo bien? Me estoy robando yo mismo. Estoy no proveyendo para los míos y estoy creyendo una mentira, diciéndome a mí mismo, creyendo la mentira del diablo, diciéndome, total, son $2.000, $2.000 es mejor que nada. No, pero a mí me costó 4. Yo por lo menos tengo que ganar 3.900 para no perder, porque ya la usé, porque ya la disfruté, etcétera, etcétera. ¿Me entiende lo que le digo? Si yo lo hago por menos, defraudo a mi casa, defraudo a mi hogar. ¿Entendió? Defraudo a mi casa, defraudo a mi hogar. Entonces, es un área de conflicto, verdad contra la mentira, en lo que está relacionado con mis principios, con la palabra de Dios, y en lo que está relacionado con mi realidad. Por eso le puse el ejemplo de la moto. En mi realidad es lo que a mí me conviene y trae beneficio para mi familia. En mis principios es en lo que está bien para Dios y en lo que no está bien para Dios. En ambos casos de conflicto, en ambos puntos, hay una promesa de Dios. Y está en Juan capítulo 16, versículo 13. Juan capítulo 16, versículo 13. Miren que me llevó horas a armar esto, así que aprovechelo.
No está fácil estar de este lado. Juan capítulo 16, versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, cuando yo realmente estoy caminando en la verdad, no me voy a dejar engañar por el cuento del diablo que me diga a mí que administre mal, porque le voy a creer a Dios que me dice administra bien. Y Dios me va a decir, por ahí no es el camino. ¿Cuánto tenés para cobrar? ¿Cuánto te quedó en el bolsillo? ¿Te alcanza para que tu familia viva bien todo el mes? Si no te alcanza y tenés que endeudarte, entonces estás haciendo todo mal. La mentira te está dominando. Necesitamos que nos domine la verdad. Necesitamos que nos domine el Espíritu Santo. Siempre lo doy como ejemplo, me han escuchado decirlo algunos de ustedes muchas veces. Con mi esposa, antes de hacer cualquier administración de gasto, nos sentamos y planificamos. ¿Cuánto entra? ¿Cuánto queda para pagar? ¿Y cuánto nos queda libre al mes? Con lo que queda libre al mes, ¿se puede hacer algo? Sí. Si se puede hacer, ¿qué podemos hacer? Y administramos para que ninguna de las demás áreas de la familia sea afectada. Eso significa que hay un previsto para medicamentos, hay un previsto para imprevistos, ¿verdad? Y hay un previsto para los gastos de la semana. Teniendo todos los gastos cubiertos, todo lo imprevisto cubierto y sobra para administrar algo, vemos si lo podemos comprar y si no, cubrimos lo que venimos cubriendo. Eso sería sabiduría. No sabiduría o creerle al diablo en cuanto al mal manejo del dinero sería no hacer una planificación, no hacer un ordenamiento de mis finanzas y evidentemente, y como lo dijimos al principio, en nuestros caminos, en nuestra conducta, poner siempre a Dios adelante. Tomar una nota y decirle, Señor, esto es lo que yo planeo hacer, por esta y esta razón. Y ahí vamos al Espíritu de Dios. Si no contradice la palabra de Dios, si no afecta a mi familia, entonces hay que preguntarle a Dios si nos da el ok. Porque una cosa es que yo vea y que las cuentas me dan bien, pero otra cosa es que Dios me diga que sí. Son cosas muy distintas. Son cosas muy distintas. ¿Están entendiendo? Entonces, en ambos casos tenemos promesas. Primeramente, la verdad. Y segundo, también en el capítulo 16 de Juan, pero en el versículo 8, del Espíritu Santo dice lo siguiente, cuando Él venga nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Justo lo que les estoy diciendo recién. El Espíritu Santo es el que me va a decir que lo que estoy haciendo está bien o está mal, porque es justo y no me va a generar un juicio contrario. O sea que cuando yo termine de hacer mi administración, el gasto que sea, el resultado de mi gasto va a favorecer a mi familia. La palabra del Señor dice lo siguiente. La bendición de Dios es la que añade alegría y no tristeza. O sea que si mi administración económica es buena, mi familia va a estar feliz. Pero si es mala, mi familia va a estar en maldición. Es así de simple. No hay un punto medio. No hay un punto medio en cuanto a eso. Proverbios capítulo 11, versículo 24, y seguimos con el tema de ataduras financieras. ¿Están muy aburridos? Si están aburridos, díganme así, corto ya y nos vamos a dormir, hermano. Yo me doy una ducha, prendo el aire acondicionado, me acuesto en la fresquita, ¿verdad? Pero si estamos bien, seguimos avanzando un ratito más. ¿Podemos un ratito más? No terminamos hoy, mañana vamos a seguir a la misma hora. No terminamos hoy. Está bueno, ¿verdad? Dígame que está bueno, dígame que está bueno. Muy bien. Bueno, Proverbios capítulo 11, versículo 24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo justo y vienen a pobreza. Lo que les acabo de decir recién. Si yo administro bien, si yo saco mis cuentas bien, Dios me va a añadir más. ¿Se acuerdan, Herminia? Yo siempre les decía, Dios les va a añadir más, Dios les va a dar más. Siempre les dije el éxito, cómo venía, por cómo venía. En cuanto a los vehículos, Dios nos dio un vehículo, cuidemos el vehículo, tengámoslo lo mejor posible. Tenemos la casa en lo mejor posible, nosotros en lo mejor posible. Porque si no cuidamos lo que Dios nos da, Dios no nos va a dar algo mejor mañana. Pero si lo cuidamos, lo que estamos haciendo, lo estamos honrando a Dios con lo que tenemos. Y la palabra de Dios dice, honrarás al Señor tu Dios con tus bienes.
y con todas las primicias de tus frutos. Ahora, todo lo que yo estoy haciendo en mi economía y mi finanza, ¿honra a Dios? Es otra de las preguntas que usted tiene que responderse. Si no están honrando a Dios mis manejos, entonces tengo ataduras financieras. ¿Usted está reteniendo más de lo que es justo? Por ejemplo, y acá tengo que ser necesariamente hablar del diezmo y de la ofrenda, ¿no? Necesariamente. ¿tá? Y del manejo económico de la familia. En el diezmo y la ofrenda hay gente que no diezma, no diezma nada, o diezma solo de lo que ya está deducido. O sea, si el sueldo es de 45 y usted cobra 40 en la mano, usted diezma de 40, pero su diezmo fueron 45. Su sueldo son 45. Esos 5 que usted no está cobrando ahora, se los van a dar después, en el medio aguinaldo, en el aguinaldo y en la jubilación. Esos 5 siempre son suyos, nunca son perdidos. Entonces, cuando yo gano 45 y me pagan 40 y diezmo 40, le estoy robando a Dios el resto. Porque a mí Dios ya me lo dio. Eso es robarle a Dios. Lo mismo pasa con la ofrenda. Si yo tengo para ofrendar 100 pesos y ofrendo 10, estoy reteniendo en mí más de lo que es justo. La palabra del Señor enseña que el que más da, más se le dio. Cuanto más semilla usted plante, más fruto usted va a recoger. Nunca fue al revés. Usted no planta 100 semillas y recoge una planta. Usted recoge 100 plantas que le van a dar nuevas semillas. Esto es exactamente igual. Ahora, dejando de lado la parte financiera de la iglesia, vamos a la parte financiera de la familia. Si usted le puede comprar un rico helado para su esposa, para su esposo, para sus hijos, ¿por qué no se lo compra? Si tiene la plata. Si hay 40 grados, vaya y compre un helado. Administre la economía en favor de su familia. Que su familia tenga un buen rato. Tiene la oportunidad de ir a comer a algún lado, vaya. Así como saca al perro a pasear por la vuelta a la vereda, saca a su esposa y a sus hijos, o a su esposo, ¿vio? Y a sus hijos a pasear por ahí. Coman un pancho en la esquina igual, pero sáquelo. Si tiene la plata con qué hacerlo. Si tiene cómo poner algo bueno en su casa, póngalo. Porque usted va a estar administrando bien. Pero siempre y cuando veamos en la administración de la familia si no afecta el equilibrio económico de la familia. Porque si afecta el equilibrio económico, entonces no es de bendición. No haga nada. No está reteniendo lo que es justo. Usted está robando en vez de pagar cuentas. Hay gente que está extremadamente endeudada y sigue endeudándose. Eso le está haciendo tanto daño a la persona como a la familia. Y está dándole la espalda a Cristo de punta a punta en cuanto a eso, aunque digan lo contrario. Y mucha gente vive de esa manera. Mateo 22, 21 dijo Jesús lo siguiente, miren, Mateo 22, 21. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y acá estamos hablando del tributo. Cuando hablamos del tributo, hablamos no solo del económico y financiero, sino también de lo que es el respeto, la honra y la obediencia. Porque muchos utilizan solo esto para la plata. Y no habla solo de plata. ¿tá? Cuando yo me preocupo, por ejemplo, por pagar impuestos, por estar al día con un montón de impuestos y cosas, perdón, pero, por ejemplo, por pagar un impuesto, denme un segundito que tengo un estornudo. Hay gente que gasta muchísimo en cuestiones legales y, o se endeuda en cuestiones legales y no en su casa y no en su iglesia. Eso es retener más de lo que es justo y es darle más a César que a Dios. Darle más a César que a Dios. Como le dije, retener de sus diezmos, retener de sus ofrendas, retener lo que le puede dar a su familia. Y cuando hablamos de retener, hablamos de endeudamiento. No solamente de no dar, sino de no pagar o de endeudarse. Al endeudarme no tengo cómo dar, tengo que sacar de algún otro lado. Atadura financiera. Proverbios capítulo 20, versículo 10. Pesa falsa y medida falsa. Ambas cosas son abominación al Señor. Proverbios 10:2 dice, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la pesa falsa y la medida falsa? Es aparentar lo que no soy,
y es endeudarme o tener una mala administración de los bienes, ¿verdad? Para aparentar lo que no soy. Esa es una pesa falsa y una medida falsa. ¿Me está entendiendo? Es una pesa falsa y una medida falsa. Y al mismo tiempo, el tesoro de maldad, lo que yo adquiero, ¿verdad? Por algo que se me ocurrió, una nube de ideas, una mentira que el diablo me puso y que genera un mal para mi familia, se considera un tesoro de maldad que no será de provecho, porque no va a traer felicidad a la familia ni a su vida, sino que le va a traer dolor a usted y dolor a su familia. Endeudamiento, clearing, como hay acá en Uruguay, y muchos otros problemas económicos más. Entonces, Levítico 19:35 dice, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, peso, ni en otra medida. O sea, nuestro manejo económico y financiero debe ser justo y no injusto. El versículo 36 dice, balanza justa, pesa justa, medida justa tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, dice esto. Como les dije al principio, no hay un judío pobre. Medida justa. Medida justa. ¿Me entiende? Medida justa. Busquemos siempre hacer lo que Dios espera de nosotros y no lo que a nosotros nos parece o lo que el diablo nos meta o lo que una pantalla o una publicidad nos meta y la propaganda que nos metan. No, bajo ningún concepto, porque ahí nosotros estaríamos reteniendo más de lo que es justo. Ah, muy bien. Seguimos así. Seguimos avanzando. Otro problema que genera ataduras financieras, la mentira. La mentira genera atadura financiera. ¿Por qué? Porque a veces las personas mienten porque creyeron una mentira del diablo y repiten la misma mentira. Cuando yo me creí la mentira del diablo y yo repito la mentira del diablo, entonces esa mentira se convierte en mi verdad. Cuando a mí el diablo me llevó a una mala administración y le hablo a mi familia de esa mala administración como algo bueno para hacer, estoy llevando a toda mi familia bajo el mismo engaño. ¿Entienden? Eso es mentir para tener un beneficio económico o financiero o mentir para ganar dinero. Mentir para ganar dinero. Todo lo que los bienes económicos o financieros que se logran a partir de una mentira generan una maldición en mi economía, en mis finanzas y en mi salud. Siempre. No hay casos excepcionales. Eso afecta también cuando yo preparo un currículum, cuando yo voy a sacar un préstamo al banco y yo cambio mis ingresos. Entonces ahí estoy mintiendo y estoy dando una medida no justa para lograr un bien financiero o económico para mi vida, creyendo que Dios no lo va a ver. No se engañen, Dios no puede ser burlado. ¿Entiende? No puede ser burlado. ¿Ah? Muy bien. No mentir para lograr bienes económicos. El otro punto, y vamos a dejar por acá por hoy, porque ya hace una hora que estamos. Además de no mentir para lograr beneficios económicos, estamos hablando de no robar para tener dinero. O sea, hay gente que directamente maneja dinero, maneja bienes y se queda más de lo debido. Incluso el no diezmar es robar. El no diezmar es robar. Cuando yo no diezmo para que me queden 2.000 o 3.000 o 5.000 pesos más en el bolsillo, estoy robando para tener más dinero en mi bolsillo. Eso no genera bendición. Salmo 26, del 9 al 11, dice lo siguiente: no robes o no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad, perdóname, ten misericordia de mí. La definición de soborno es la misma que la coima, es un manejo injusto e ilegal de los bienes, del dinero. Cuando yo lo estoy haciendo, estoy robando, es una forma de robo o es un robo y eso genera ataduras financieras. Lo mismo que recibir una coima o recibir un soborno para que me quede un beneficio, ¿verdad?, económico. A eso también se le llama usura. Proverbios capítulo 28, versículo 8 dice: el que aumenta sus riquezas con la usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. Proverbios
14:31 dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. O sea que cuando yo estoy mejorando mi bienestar económico, haciéndole mal a otro, inclusive mi familia, lo que estoy haciendo es generar riqueza para otro y no para mí. Es así de simple. ¿Ah? Pueden anotar por allí y leer Ezequiel capítulo 18, versículos 12 y 13. La pregunta aquí es la siguiente. ¿Usted es un usurero? ¿Usted es un ladrón? ¿Le ha robado a su familia y a su economía, a sus finanzas, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a Dios? Respóndaselo usted. ¿Usted ha practicado la usura? Cuando usted tuvo oportunidad de vender algo, ¿lo vendió excesivamente caro, sabiendo que era muy caro? Por eso le di el ejemplo de la moto. Lo vendía a un precio justo. ¿Ha hecho negocios con usura? Ni hablar cuando usted da cheques sin fondo. ¿Entiende? En esto tiene mucho que ver, como desde lo que venimos tratando desde el principio, mi conducta, mi carácter, mis actitudes, mi temor a Dios, mi amor a Dios. Primer y segundo mandamiento. Amar a Dios y amar a mi prójimo. Mateo 25, versículos 23 y 24 dice lo siguiente. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar allí y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Este es el punto donde vamos a quedar para el día de mañana. Aquí vamos a quedar para el día de mañana y a partir de este punto, mañana avanzamos. Cuando yo estoy siendo usurero y estoy dañando a mi familia en Cristo también es mi hermano en Cristo. Mi esposa, mi esposo, mis hijos. Estoy generando allí algo contra mi hermano, contra mi hermana, mi esposa, mis hijos y viceversa. ¿Entienden? Estoy generando maldad. Y esas situaciones generan discusiones, generan conflictos, generan problemas, generan malestares de ambas partes de la familia, los padres y los hijos, los que forman parte del núcleo familiar que está siendo afectado por mi mala administración. Todo eso genera que tengamos algo en contra del otro. Y ese algo cuesta salir. Y muchas veces termina con la ruptura matrimonial de muchos matrimonios, el mal manejo de la economía, incluso, como lo dije al principio, maldiciones que se gestan hacia nuestros hijos. Tengamos mucho cuidado cómo manejamos nuestra vida económica y nuestra vida financiera. Arrancamos el 2023, un año de cosecha, un año de bendiciones. Nosotros ya estamos viviendo la cosecha. Y eso lo hablo por mi familia. Nosotros estamos viviendo, ya empezó el año y empezamos el año en cosecha y en victoria. Y la iglesia está comenzando el año en cosecha y en victoria y lo estamos viendo. Ay, que están pasando cosas en la iglesia. Están pasando cosas en la iglesia. Está llegando gente a la iglesia, gente que hacía tiempo no venía, por ejemplo. Por ejemplo, estamos empezando a ver los primeros frutos de la cosecha que Dios prometió para este año. Avancemos en este año sin que tengamos nada en contra de nuestro hermano. Y eso incluye mi esposo, mi esposa, mis hijos. Arreglemos lo que tengamos que arreglar, porque después vamos a ir a presentarnos delante de Dios. Y yo necesito tener mis cuentas claras. Si no tengo mis cuentas claras con Dios, si tengo problemas con mi hermano, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, estoy llegando con un corazón sucio, con un corazón mal delante de Dios. Puede ser que mi ofrenda no sea aceptada por el Señor. Es más, la palabra del Señor, así un versículo siguiente dice que mi ofrenda no es aceptada si yo no estoy con las cuentas arregladas. Mi ofrenda no es aceptada. Tengamos cuidado con esto. Desde este punto, Mateo 25, 23 y 24, vamos a continuar el día de mañana a la misma hora.